En Colombia, Héctor, la polémica sigue girando en torno al borrador del proyecto de ley que está preparando el gobierno nacional para dar beneficios penales a los capos del narcotráfico, a los jefes de las bandas, a los que están detenidos. Abriría la puerta para que Iván Márquez tenga la cuarta oportunidad de reinsertarse y de tener beneficios penales y de dejar en libertad, dice hoy el periódico El Tiempo, incluso a los miembros de la primera línea condenados. No para la polémica y no aparece el ministro Montealegre a explicar su criatura. Sí, pero esa no es una propuesta que parezca tener pues viabilidad, ¿no? Ni política ni jurídica. No veo que haya ambiente en el Congreso para que se apruebe a esta altura del partido un texto como el que revela el periódico El Tiempo, que pues está lleno de beneficios a cambio de muy poca cosa, Ricardo, porque pues en Colombia tenemos una larga historia de negociaciones con organizaciones armadas y de otorgamiento de beneficios a sus cabecillas, en fin, pero siempre a cambio de una desmovilización de miles de personas. Las FARC desmovilizaron casi 15.000, la negociación con los grupos paramilitares significó el desarme de casi 30.000 hombres, en fin, ahí hay un propósito que en ese momento justificaba el otorgamiento de beneficios, pero en este momento, francamente, debo decirle, Ricardo, que no lo veo. Muy bien, Héctor, será tema de discusión, por supuesto. 6:28 minutos. La polémica, los artículos, ¿qué dicen diferentes sectores sobre este proyecto del gobierno del presidente Petro, que muchos ven como el sometimiento del Estado a los criminales? Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenos días. Se ha desatado toda una tormenta en el país en las últimas horas, luego de que se diera a conocer un borrador de proyecto de ley que busca establecer un tratamiento penal diferente con los grupos armados organizados y las bandas criminales. A lo largo de este informe formularemos una serie de preguntas para que los oyentes puedan entender en qué consiste esta iniciativa del Ministerio de Justicia. ¿Para quién iría dirigida? Principalmente a los grupos que vimos en el Tarimazo, en la Alpujarra en Medellín, pero también otras bandas criminales, como lo es el caso de los Rastrojos y los Costeños en Barranquilla, pero también se contempla la posibilidad de que entren en este paquete grupos armados ilegales que están negociando la paz con el gobierno nacional. Quizás el beneficio más polémico tiene que ver con los años que pagarían en prisión. Según el documento de 14 páginas, los máximos cabecillas de estas organizaciones pagarían entre 5 y 8 años de prisión y después quedarían en libertad condicional. Para los mandos medios funciona de la misma manera, pero la reducción sería entre 2 y 5 años de prisión. Por último, tenemos a los mandos bajos de la organización, en donde no se especifica de manera puntual cómo sería esa sanción en algún centro penitenciario o carcelario. ¿En qué caso se cae el beneficio? Pues el documento da dos causales. Primero, si vuelven a las armas, y segundo, si vuelven a cometer otros delitos dolosos. Pero hay un punto importante que también está estipulado en este documento y tiene que ver con la reparación obligatoria para que estas personas se puedan someter, pero también puedan acceder a esos beneficios. Y principalmente se habla de la colaboración en el esclarecimiento de la verdad y la reparación a las víctimas. Y dice de manera textual que estas personas podrán participar en ejercicios como la búsqueda de personas desaparecidas, otras actividades para el esclarecimiento de la verdad y la contribución a la reparación a través de acciones materiales o del aporte de bienes con vocación reparadora y la participación en proyectos de transformación territorial dispuestos por el gobierno. Es decir, participar en diferentes actividades que permitan enmendar el daño, pero también deberán entregar esos bienes que hayan sido adquiridos con dineros ilícitos. Solamente se podrán quedar con el 12% del total de todos esos bienes. A través de un Consejo de Ministros, hace unos días, el presidente Gustavo Petro ya se había referido a este punto de la polémica tras la presencia de los cabecillas de las bandas en la Alpujarra. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia. El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. Esto también ya generó un rechazo del actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien va a entregar su cargo el próximo 20 de julio. Esto fue lo que dijo sobre este borrador del proyecto. El que la hace la paga, y ahí está la justicia colombiana. Yo creo que sería burlar la justicia que ha tomado decisiones para que tuviésemos, si estamos hablando de 2 o 3 que puedan
pues estar en procesos de paz, pero que salgan todos los delincuentes a las calles de Colombia, que de día se sientan en una mesa de negociación y de noche delincan, yo no estoy en esa orilla. Pero este documento, que aún está en construcción y fue el mismo Ministerio de Justicia quien le bajó la caña a esta conversación, pues también da información relevante de cómo se haría ese sometimiento a la justicia. Según el proyecto, la solicitud se tendría que hacer a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que debería entregar una lista extensa a la Fiscalía General de la Nación con los nombres de todos los integrantes de estos grupos armados que se podrían ver beneficiados de esta ley. Una vez el ente investigador tenga toda esa información, empezaría a estudiar uno a uno todos los casos para empezar a determinar en dónde hay similitudes en los hechos delictivos, para luego llevarlos ante la justicia, ante los tribunales, y que sean ellos quienes decidan si avalan o no esta negociación. Una vez surtidos esos trámites, ellos deberían cumplir esa pena en prisión, pero ya podrían acceder a los otros beneficios penales que hemos mencionado a lo largo de este informe. Por último, decir que hay otro artículo en donde se estipula que estas personas, una vez cumplan su pena, podrían incorporarse a la vida civil, pero también a la vida política. Juan Esteban Quintero, Blue Radio.